gusto, una alegría, una bendición estar nuevamente junto a ustedes aquí en este su espacio, Lecciones de Esperanza, donde en cada oportunidad nos reunimos y abrimos la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es el único libro que siempre que lo abrimos, su autor está presente con nosotros, lleno de instrucción, de bendición, esperando que sus vidas y las nuestras sean impactadas con el poder de Cristo. Un abrazo grande a ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares del mundo. Y bueno, para esta ocasión tenemos un invitado que ha traído Dios para ayudarnos a profundizar en un tema súper importante, así que dejen todo lo que están haciendo porque el tema de hoy, como cada uno de nuestros temas, es muy relevante para el día a día de nosotros. Les habla a usted del pastor Kevin Mendoza. Pastor Kevin, gracias por acompañarnos. Pastor Gabriel, con mucho cariño y con mucho gusto estamos acá. Pastor Kevin, pastor del distrito de La Ceja, y hace un ratito hablábamos que tiene un montón de responsabilidades, apoya en algunas áreas allí en la universidad, ¿verdad? Con alguna cátedra. Y bueno, el Señor le ha bendecido grandemente en ese ministerio, logrando llegar a un grupo y a un grupo de personas que no todo el mundo puede llegar. Así que luego hablaremos en otra oportunidad de eso, pastor. Gracias por el tiempo, gracias por la compañía. Pastor, y gente que nos ve y nos escucha, hay muchas cosas que el ser humano quisiera obviar en la vida o quisiera que nunca le acontecieran. La enfermedad tal vez es una de esas, ¿no? A nadie le gusta sentirse caído, sentir que su energía no está. El pagar arriendo tal vez es otra cosa. La gente dirá, no, ¿cuánto dirá? No pagar arriendo ni pagar esto, sino que las cosas fueran de propiedad, experimentar el dolor, la decepción, cuando alguien nos traiciona, cierto, son muchos elementos, pero aunque hay muchas cosas que según la cultura y el tipo de persona quisiera evitar, hay una que creo, no sé qué dicen ustedes y qué dice usted, pastor, todos quisiéramos evitar, y es la muerte. ¿Verdad? O sea, en eso creo que todos coincidimos. A nadie le dicen, oye, a mí sí me gustaría morirme, es el sueño que yo he tenido toda la vida. Y no, la gente siempre busca. De hecho, he conocido gente que hablando con ellos se muestran muy tranquilos, ¿no? Pero cuando por alguna razón su vida se ve amenazada, no, venga, ayúdeme orando, porque por ahí el dicho, ¿no? Una cosa es decir, hablar sobre algo y otra cosa es experimentar que ese algo que a veces del que hablamos y no conocíamos se acerca y puede afectarnos. Sí, a un pastor, la gente que comete suicidio, que está contemplando el suicidio, en el fondo no quieren morir. Lo que quisieran es cambiar algo de la vida que están llevando. Esa es la realidad. Algunos sobrevivientes de intentos de suicidios cuentan que en el momento justo después de haber intentado lo que trataron de hacer, se arrepienten y quisieran volver atrás. Así que la historia de esta humanidad ha sido una lucha para tratar de enfrentar esa realidad de la muerte. Algunos pretenden idealizar la muerte para decir, no, eso es algo bueno. Otros pretenden negar la muerte, que ha sido la estrategia de Satanás. No mueres, sigues en una vida distinta. Otros maquillar la muerte. En fin, buscar la manera como poner eso en términos bonitos y llevaderos, pero nos sigue doliendo, nos sigue tocando el corazón. Por eso es que también esta lección es tan especial, porque nos da la verdadera solución al problema de la muerte. Así es, pastor, y ese problema que todos quisiéramos evitar, vemos que Jesús mismo no fue ajeno a esa realidad. Tuvo que experimentarlo, y de hecho, la Biblia menciona algo, y cómo entenderlo, pastor, cuando la Biblia menciona que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo poder entender eso? Porque hay gente que puede pensar y entenderlo de manera equivocada y pensar que es que Jesús murió desde el comienzo de la creación del universo, ¿no? ¿Cómo poder entender eso? Vemos que hay varios textos, ¿no? Apocalipsis 13:8 nos habla de eso, Hechos 2:23 y Primera de Pedro 1:19 y 20. ¿Cuál sería la forma correcta de entender de que Jesús fue inmolado desde el comienzo, de la fundación del mundo? Sí, pastor, en efecto, la muerte de Cristo no fue una improvisación, no fue algo que se le salió de las manos al Señor. Estaba profetizado desde el Génesis, estaba anunciado en el sistema de sacrificios, con lujo de detalles, y la Biblia lo pone en unos términos muy interesantes, porque para hablar de la muerte de Cristo a menudo utiliza la expresión era necesario, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos, era necesario, continuamente eso tenía que pasar. ¿Y cómo entendemos esa expresión de que Cristo estaba puesto para este sacrificio desde la fundación del mundo?
Yo te lo voy a ilustrar. Tú eres papá. Y si en este momento se diera una situación donde está en juego la vida de tu hijo, tú ya decidiste que si dando tu vida salvas a tu hijo, darías la vida por él sin pensarlo. Y eso no ocurre, pero ya está decidido, porque esa es tu naturaleza de amor. Pues de la misma manera, hay una cita inspirada que dice que el plan de salvación es una expresión de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Entonces, el plan Cristo, o sea, en el momento que hubo la necesidad de un redentor, o sea, ya la decisión estaba tomada, porque esa es la naturaleza de Dios, el amor. Entonces, en ese sentido, desde la fundación del mundo estaba ya preparada la respuesta de que en caso de que se presentara esa situación, habría un sacrificio propiciatorio, habría una sustitución por el pecador. Así es, pastor, y vemos que, a ver, ese sacrificio de Cristo, como usted lo mencionó desde el Génesis, se habla de Adán y Eva, ¿cierto? Vieron ese sacrificio como en reemplazo de ellos, al tener que sacrificar un cordero, ¿verdad? Luego vemos que Abraham también se le muestra a futuro la muerte de Jesús, cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, y Dios hace provisión del cordero, ¿verdad? Y de hecho en el Antiguo Testamento aparecen los sacrificios, y hay gente que dice, no, pero tanto sacrificio, es que precisamente para mostrar lo desastroso que es el pecado, o sea, lo fuerte, lo doloroso que es. El pecado no es porque Dios se complaciera sino precisamente porque duele en el corazón de Dios, y para que el ser humano tuviera presente las terribles consecuencias del pecado, ¿no?, en la vida del ser humano. Pastor, ahora vemos que luego cuando Jesús está aquí, tiene su ministerio, Él en algunas ocasiones le hablaba a los discípulos de cuál era su propósito. Él vino, Él predicaba, Él sanaba, pero muy de vez en cuando, y sobre todo en los últimos días de su ministerio y tiempo con los discípulos, les expresaba algo que ellos tal vez no entendían. Les hablaba de su sufrimiento, de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir. Y bueno, esas palabras no caían muy bien en los oídos de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cada vez que Jesús trataba de mostrarles su misión? Porque realmente decía, para esto he venido, ¿no? Sí, muy bien, pastor. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros estamos normalizados y acostumbrados a ver el pecado como parte de nuestro quehacer y de nuestra cotidianidad. Pero el pecado es tan aborrecible, tan dañino, tan peligroso, que la única forma de arreglar ese problema es con la muerte del que lo posee. Es una enfermedad tan grave que el único arreglo que hay es la muerte del portador de esa enfermedad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto es importante porque es el escándalo de la fe cristiana y el centro de la fe cristiana, la cruz de Cristo. Más de un tercio de los evangelios y la mitad de Juan están dedicados al momento cuando Cristo muere. Todo apunta a la cruz del Calvario, porque es central lo que sucede allí, no es algo periférico. Nuestro evangelio, pastor, no se trata de cómo vivir mejor en esta tierra o de técnicas para llevar las angustias de la vida. Nuestro evangelio se trata de que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte eterna, pero Cristo viene y toma nuestro lugar y se sacrifica por nosotros en la cruz del Calvario. Era necesario, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo era consciente y no aceptó ser salvado de ese momento. Él sabía que allá lo iban a matar y allá se metió. A los discípulos trataron de defenderlo y él le dijo, no me defiendan, esto tiene que pasar. Yo podría haber invocado una legión de ángeles que me guardaran y no le invoqué. ¿Por qué? Porque este sacrificio es algo necesario para llevar a cabo la salvación del hombre. ¿Y los discípulos cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Decepcionados, tristes en algunos casos y en otros casos ignorantes. No le ponen cuidado, no quieren escuchar lo que no quieren escuchar, porque la memoria y la atención humana son selectivas. Tienden a ver lo que quiere ver, a escuchar lo que quiere escuchar. Y el Señor se lo venía anunciando desde hace ratos.
En la mayoría de ocasiones, ellos, en una que otra vez, dice la Biblia que tuvieron miedo y se entristecieron. ¿Por qué es lo que le pasa? ¿Por qué dice eso? Es que no encaja. Pero la gran mayoría de veces ignoraron esas referencias de Cristo a la cruz, y por eso también el momento fue tan difícil. Y aquí hay una lección también para nosotros de no ser selectivos con el Evangelio, de no quedarnos con lo que encaja a nuestra cosmovisión o encaja a nuestro estilo de vida. Hay gente que a veces me dice, oiga, pastor, explíqueme este texto está difícil de entender. Y yo a veces les contesto, ¿está difícil de entender o está difícil de aceptar? Sí, más bien. A ver. Porque a veces lo que uno quiere es acomodar, ¿cierto? Y acomodar a la cultura y acomodar a las opiniones personales. No, hay que estar abiertos a recibir con atención integralmente la palabra del Señor, pastor, para evitarnos esas decepciones como le pasó a los discípulos en ocasión de la cruz. De hecho, pastor, es que no solo los discípulos, todos los líderes religiosos de ese entonces tenían malentendido el fundamento o el propósito de la venida de Jesús, ¿cierto? Esperaban un reino que lo librara de los romanos y tenían sus expectativas distintas a lo que Dios había dicho cuando viene Jesús a instalar su reino. Para muchos como que no sonaba, como usted menciona, tan popular, como que no era que no entendieran, como Nicodemo, ¿no? Que le dice, Señor, pero ¿cómo puede? Y le dice, ¿tú eres maestro de ley y no lo sabes? O sea, no te hagas porque tú estás entendiendo lo que te digo, solo que tienes que asimilarlo y aplicar a la vida. Y creo que muchas veces vamos por la vida así, tal vez quien nos ve y nos escucha ha escuchado esto. Y ha escuchado muchas veces la palabra de Dios y le cuesta un poquitico decir, pero ¿cómo? Y hacer eso, y es que sería un cambio muy drástico para mi vida, y mis costumbres, y mi relacionamiento, y esto. Pero créame que entender el plan de Dios siempre será lo mejor. Amén. De hecho, ahí veo también que los discípulos muchas veces, como usted dice, trataban de llevar a Jesús para que no cumpliera. No, pero ¿cómo va a ser allá? El mismo Pedro, ¿no? No, Señor, trató de reconvenirlo y dice, apártate de mí, Satanás. Y lo curioso es que si Jesús no cumple con lo que decía, ellos no tuvieran esperanza, ni nosotros, ni quien nos ve y nos escucha. O sea, si no se da la muerte, como usted mencionaba hace un ratito, de Jesús, no había esperanza para el ser humano, porque a raíz de nuestros pecados estamos destruidos. Entonces, ellos tratando de decirle que no hiciera algo que sin eso que Jesús iba a hacer, ellos están totalmente perdidos. Donde lo hubieran entendido, le hubieran dicho, Señor, nos va a doler, pero gracias por, ¿cierto? Y a veces vamos por la vida también así, momentos de dolor que no quisimos experimentar, pero Dios siempre tiene un propósito cuando permite que a nuestra vida lleguen circunstancias como esas. Sí, hay, digamos que dos entendimientos, y no son contradictorios, sino complementarios. El primero, la lección nos lo presentaba. El plan de salvación se llevó a cabo. Listo, está hecho. Ya lo que era necesario se aportó. Consumado es. Ahora se acabó la separación entre Dios y los hombres. Se acabó el gobierno de Satanás sobre la tierra. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ahora Cristo es nuestro intercesor. Finalmente esa separación que nos enloqueció, que nos hizo cometer tantas tonterías, que nos degradó tanto como raza humana, terminó. Estamos listos para con el Padre, abierta está la puerta. Y el otro entendimiento es la sucesión de declaraciones que Cristo hace en la cruz. La anterior, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay gente perturbada por esa cita y es profunda y misteriosa, pero esa se está conectada con esta de consumado es, porque lo que el Señor está diciendo allí es citando el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 1 empieza con esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego hay una descripción de lo que iba a pasar en la cruz, que taladrarían las manos y los pies, que se burlarían de él, que repartirían en suertes la ropa. O sea, el Salmo 22 era una profecía. Y luego Cristo la cita en la cruz como diciendo, hey, acuérdense del Salmo 22, todo estaba escrito. Y todo lo que estaba escrito se cumplió, consumado es, está hecho. Todo lo que se dijo que tenía que pasar, ha pasado para la salvación del hombre. La victoria se aseguró, pastor. Esa declaración es el grito de victoria, es el somos campeones, ganamos, victoria. Amén, pastor. Y mire, con relación a lo que usted menciona, Satanás hizo todo lo posible para que Jesús no llegara a la cruz. O sea, primero intentó que no naciera, ¿cierto? Luego trató de hacer muchas cosas para que matarlo cuando estaba pequeño.
luego trató de apedrearlo con la multitud, y cuando no lo pudo por la fuerza, entonces mandaba, a veces en situación utilizaba a sus discípulos, no llegues a la cruz, porque Satanás sabía que si Jesús llegaba a la cruz, se mostraría el amor de Dios, y la paga del pecado sería dada, y entonces intenta por todos los medios de que Jesús, y lo que dice eso es, el plan, aunque Satanás trató de hacer todo, aquí estoy. Y de hecho, en el último intento de Satanás, cuando le dijo a través de la multitud, si eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Si hiciste tanto por otros, bájate. Y pues dice muchos comentarios sobre esto, que a Jesús no lo sostuvo los clavos, sino fue su decisión de morir para darnos salvación. Él pudo haberse bajado y haberlos destruido a todos, pero por amor a nosotros se sostuvo. Y entonces dio esa victoria, y cuando Satanás pensó que había ganado, realmente el triunfo fue para Dios. Y ahora entonces cuando Satanás se ve derrotado, dice, no, sí murió, se entregó por ellos, mis argumentos están por el piso, entonces trata de detenerlo en la tumba, y por eso ni por un lado ni por el otro ha podido Satanás, porque siempre que se encuentra pues Satanás con Jesús o con Dios es derrotado. Esa es una buena noticia para ti que nos ves y nos escuchas. Si estamos de la mano de Jesús, cualquier situación donde se enfrenten, Él vendrá a defendernos. Acá por encontré algo interesante, dice, todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino, está en el deseado de todas las gentes. Me llamó la atención eso, ¿no? Ese consumado es, como usted lo mencionó, es un grito de victoria, de un logro obtenido que parecía para los ángeles y para los seres que estaban ahí fácil de comprender. Los discípulos en ese momento estaban decepcionados, diciendo, no, habíamos puesto nuestra esperanza en Él, y lo creyeron derrotado, y realmente fue su triunfo mayor, ¿no? Las cosas con Dios a veces funcionan diferente. A veces pensamos que ser grande a la manera del mundo es todo, pero a veces ser grande a la manera de Dios es diferente, en circunstancias, en servicio. La Biblia dice que en el reino de Dios es más grande el que sirve que el que es servido, ¿no? Mientras que la gente hoy ve a grande al que le abren la puerta, al que hace esto, y bueno, y así en un montón de conceptos que vamos por la vida. Y pastor, cerrando, ¿cuál es la gran victoria que usted y yo recibimos, y que quienes nos ven y nos escuchan recibimos gracias a esa muerte de Jesús? Pastor, por ponerlo en unas palabras, nosotros ahora tenemos vida y vida eterna. La muerte no es el final. Tenemos la esperanza y la certeza. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos te da la certeza de que somos participantes de la vida eterna. Amén. Y ante esa realidad, los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pastor, en realidad Cristo murió por nosotros para que nosotros no tengamos que padecer esa muerte eterna. Y parte de esa victoria consiste en que tú puedas perdonarte a ti mismo también por los errores y pecados en los que has caído. Hoy hay mucha gente, pastor, perseguida en las noches por el fantasma de sus errores del pasado. Hay mucha gente que pasa años acusándose a sí misma y lacerándose y despreciándose y odiándose por los pecados que cometió. Pero mira, Cristo murió por ti. El Señor ya te perdonó. También tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, a no guardarte rencor, a no acusarte más, porque después de que recibiste a Cristo, ni Dios mismo, que sí sabe cómo son las cosas, te acusa. Así que no permitas que Satanás te siga acusando, porque el Señor, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, te regaló el perdón. Si Dios no te acusa, ni Dios te acusa, tú tampoco lo hagas contigo mismo. Y complemento eso, pastor, con lo que dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera te amó Dios, dice la Biblia, que entregó a su Hijo único o unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no importa hasta dónde hayas ido, si hoy decides creer en Jesús y hacer las cosas a su manera, créeme que esa promesa de salvación, de vida eterna, también es para ti. Y el pastor dijo algo que me parece tal vez el centro de todo esto: Él murió por ti. Él murió para darte una nueva oportunidad. Tú no podías pagar el precio, tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destinados a la muerte, a la destrucción, a la tragedia, y Jesús vino a cambiar eso, a darnos triunfo, a darnos victoria. Así que
Dijo el apóstol Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que para los que caminan con Dios, el evangelio y la cruz es poder, pero para los que no, es una locura. No pueden entender que la cruz sea victoria, ¿cierto? Cuando era en su momento el símbolo de la muerte, un asesinato humillante, pero para el cristiano, quien murió en la cruz cambió la historia de la cruz, cambia nuestra historia también, cambia nuestro destino. Mis apreciados, yo finalizo también Juan 3:16, pero Juan 3:15, Jesús le dijo, hablando precisamente con Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario también, dijo él, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un plan de Dios para ti. Jesús murió en la cruz y tiene un plan que todavía sigue vigente para ti. ¿Algunas palabras, pastor, finales para cerrar? Sí, pastor, yo quisiera hacer un llamado para que en nuestras iglesias exaltemos a Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado prometió que si Él es levantado, atraerá a todos a Él. Sabes, esta iglesia no predica la marca de la bestia. Esta iglesia predica el Cordero de Dios que fue inmolado y que triunfará sobre la marca de la bestia. Esta iglesia no predica que hay que comer o dejar de comer ciertas cosas. Esta iglesia lo que predica es a Dios de amor en Cristo, que hasta se interesa por lo que comemos. Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Cristo crucificado es lo que va a salvar almas. A veces nosotros nos complicamos la vida inventando muchas cosas para ver cómo ganamos almas, pero el evangelio es simple. Exaltemos a Cristo, a ese Cristo que cuando tú te dabas por un caso perdido, que cuando todos a tu alrededor te daban por un caso perdido, que cuando tú te sentías decepcionado de tus fracasos espirituales, insistió en salvarte y hoy te tiene perseverando y te tiene viendo este video, ese Cristo glorioso que murió por ti. A Él sea la gloria en toda la tierra. Pastor, gracias. Gracias por esas palabras finales de cierre y bien importantes, donde se muestra el propósito de esta lección que hemos trabajado hoy, esta lección de esperanza. Vamos a orar, pastor, si me lo permite. Buen Dios, gracias. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias por pagar el precio que nunca hubiésemos podido pagar. Gracias por la decisión que el cielo tomó antes del pecado con un plan de salvación y de redención para nosotros. Gracias porque en ese plan está asegurada la victoria de Jesús aquí en la tierra, pero también la victoria de nosotros por medio de Jesús, Señor, sobre el pecado. Bendice que nos ven y nos escuchan, que entiendan que no hay lugar donde estén, no hay circunstancia en la que ellos estén tal vez lejos de ti, a la que no puedan ser alcanzados por tu gracia y por tu amor, puedan recibir tu perdón, tu restauración y entender que ese sacrificio de Jesús fue para ellos y por ellos. Bendice al pastor Kevin, su ministerio, Señor, sus sueños y sus planes, y bendice de manera sobrenatural y especial a quienes nos ven y nos escuchan, Señor. Que tu paz les llene y que puedan saber que el Jesús del cielo, que la razón de Jesús al venir acá fue morir por cada uno de nosotros. Amén. Para darnos vida eterna. Amén. Señor, que esa vida eterna pueda ser una realidad para nosotros, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias por la compañía. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, bendiciones en abundancia. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.